Bueno, vamos a ver si todo esto que nos contaron los neurocirujanos es real o no. Si lo podemos ver en una resonancia, básicamente, o en una tomografía. Entonces, vamos a empezar a ver las imágenes de la corteza. En esta primera parte vamos a ver solamente la cara lateral. Bueno, recuerden siempre los nombres de los lóbulos, ya lo saben bien, de la primera parte, frontal, occipital, temporal y parietal, que son los lóbulos que vamos a ver en esta cara externa. Y vamos a incluir a la ínsula, en rigor de verdad, está un poco escondida, pero bueno, la vamos a poner en la cara externa también porque se ven los cortes parasagitales. Una cosa importante para tener en cuenta es que los surcos son muy variables, ya les había contado yo que son tan variables como la huella digital. De hecho, Ono y Roton los estudiaron hace mucho tiempo y vieron que había tres tipos de surcos. Algunos que son continuos o que no tienen interrupciones, otros que tienen pocas y otros que tienen muchas interrupciones. De la cantidad de interrupciones, o sea, ramificaciones secundarias y terciarias, ahora les voy a contar qué son, que tenga, depende que nosotros encontremos fácilmente ese surco o no. Por ejemplo, en el primer grupo serían los surcos más constantes, por ejemplo, el surco lateral, fácil de encontrar, pared occipital, y el del cuerpo calloso. Otros, que tienen una continuidad elevada, pero no del 100%, incluyen los surcos central y calcarino y el surco colateral. En el medio, o sea, los que tienen pocas interrupciones, tenemos postcentral, frontales superior e inferior, temporal superior, singular, occipito temporal e intraparietal. Y por último, los peores, que son los más comúnmente interrumpidos, son los precentral y temporal inferior. Este es un atlas, entonces, de Ono y Roton, que hicieron de la variabilidad de surcos. Entonces, como cosas consistentes y constantes de la cara lateral, tenemos este surco, antes llamado cisura de Silvio o surco lateral, y este otro que se llama de Rolando o central. El de Rolando a veces cuesta un poquito encontrarlo, surco central. Ahora les voy a dar algunos trucos para encontrarlo tanto en los preparados como en la resonancia. El surco lateral la verdad que no ofrece mayores dificultades. Vamos a verlo en un cerebro un poquito mejor. Entonces, tenemos este surco lateral que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal y también el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Bueno, luego tengo el surco central. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el surco central y cuál no? Uno de los trucos es tomar desde el polo frontal hasta el polo occipital, eso, calcular más o menos la línea media, y 2 centímetros hacia atrás, eso que empieza es el surco central, ¿sí? Entonces de acá hasta acá, más o menos a la mitad que caería por acá, y más o menos 2 centímetros para atrás, ese es el surco central. Como también me doy cuenta porque tiene una forma de S, ahora más tarde lo vamos a ver, con una rodilla hacia adelante y una rodilla hacia atrás. Si yo ya ubiqué el surco central y el surco lateral, ya puedo distinguir, por ejemplo, los límites del lóbulo frontal, temporal y parietal. Vamos a quedarnos por ahí por ahora. Después, me dirían ustedes, bueno, me falta un lóbulo que es el lóbulo occipital. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si ustedes siguen el lóbulo temporal de la parte de abajo, van a ver que hay una muesquita que se llama hendidura preoccipital, que eso marca el límite en la cara externa entre temporal y occipital. Y lo siguen como una línea imaginaria que se iría a juntar con el surco parieto occipital que está del otro lado. Ahora que ya tengo delimitados mis lóbulos, vamos a ver qué es lo que tengo ahí en cada uno. Así como tengo este surco central, tengo uno que se llama precentral y uno que se llama postcentral. Entonces, entre los surcos, el espacio de corteza que queda se llama giro, ya lo vieron en las clases de configuración externa, giro precentral, giro postcentral. Luego miren que acá el lóbulo frontal tiene un surco frontal inferior y un surco frontal inferior. Perdón, un surco superior y un surco frontal inferior. Y entonces 3 giros. Giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. El giro frontal inferior, a su vez, está subdividido en distintas porciones por estas ramas que salen del surco lateral.
una hacia arriba, o ascendente, y otra hacia adelante, u horizontal, perdonen. Entonces me queda dividido en una parte orbitaria, una parte triangular y una parte opercular del giro frontal inferior. Estos numeritos corresponden a las áreas de Brodmann que hay en cada lugar, ¿sí? Entonces me va a quedar precentral, frontal superior, frontal medio, frontal inferior. Bien. Orbitaria, triangular, opercular. Vamos al temporal. En el temporal también tengo dos surcos, uno superior y uno inferior, y tres giros. Un giro temporal superior, un giro temporal medio y un giro temporal inferior que se continúa hacia la cara basal. Luego lo vamos a ver. Bueno, veamos más cositas. Lóbulo parietal, ¿sí? Dividido o separado del temporal por la cisura de Sylvius o surco lateral hacia abajo. Tiene un surco, el parietal, que se llama surco intraparietal, que es este que ven acá, que se intersecta con el surco postcentral, ¿sí? Paralelo más o menos a la superficie, y entonces divide en un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal inferior, si ustedes siguen, por ejemplo, la primera circunvolución temporal o T1 y se meten en el parietal, van a encontrar el primer giro de este lóbulo parietal inferior, que es el giro supramarginal. Y de la misma manera, si seguimos T2, la segunda circunvolución temporal, y nos metemos en el parietal, vamos a llegar al giro angular. Entre estos dos, entre el supramarginal y el angular, tenemos este surco que se llama surco de Jensen. ¿Vamos bien? Hasta ahora, sí, súper bien. Sí, entonces ya tenemos accidentes de la cara externa. En el lóbulo occipital no hay gran cosa para remarcar. Vamos a ver qué encontramos en el resto. Vamos a aprendernos unos accidentes del surco lateral. Como dijimos, es la marca más consistente de la cara lateral. Es importante porque por ahí va la arteria cerebral media y todas sus ramas, y porque además sirve como acceso quirúrgico para un montón de cosas. La cisura esta tiene distintas porciones. Empieza en una primera parte que se llama cisterna o valle silviano o valle lateral, y esa a su vez se divide en dos partes. Una porción esfenoidal y una porción opérculo insular. Ahora vamos a verla. Y después tiene una porción superficial, que es la que estábamos mirando recién, con un labio inferior y un labio superior. En el labio superior voy a tener el último giro frontal, con sus porciones orbitaria, triangular y opercular. Y en el labio inferior voy a tener el primero temporal, con sus partes polar y temporal. Acá vemos una tomografía, entonces, en un corte axial, ustedes ven acá que está empezando el surco lateral, que luego se va a ir a la cara externa. Esta parte, como está más cerquita del efenoide, es la parte fenoidal, y esta parte sería la parte opérculo insular, ¿sí? Porque se acerca a la región del opérculo silviano, o del opérculo perisilviano, y está cerca también de la ínsula. Bueno, esto que ven acá, justamente es la arteria silviana, o la arteria cerebral media, que va a transcurrir por justamente por esta cisura, por el valle silviano. Bueno, acá lo tenemos de vuelta, entonces, los nombrecitos. También, además de ponerle superior, medio, inferior, uno a veces le dice F1, F2, F3, ¿sí? T1, T2, T3. Bueno, supramarginal, angular, pre, post, central, ¿está bien? Intraparietal. Bien. Y si abríamos acá, habíamos dicho que íbamos a incluir a la ínsula en esta cara, abríamos los dos labios del surco lateral y nos íbamos a encontrar con la ínsula. Fíjense que la ínsula está separada de todos los demás por un surco, justamente se llama surco circular. Y también tiene sus giros y sus surcos, ¿sí? Ahora los veremos. Lo importante de esta parte, justamente estas son las cortezas que se llaman perisilvianas, ¿sí? Que tienen todas que ver con el lenguaje. Entonces son importantes para aprendérselas, la ínsula también. Bueno, veamos entonces una resonancia. Para que vean el grado de compromiso que tengo yo en mi propia resonancia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá?
Es un corte sagital, en realidad parasagital, porque no está pasando por la línea media, pero para yo poder ver los accidentes que hay en la cara lateral, tengo que ir viendo los parasagitales. Entonces voy a tener este surco, que es el surco lateral. Este es el surco central, fíjense, según el truquito que les enseñé antes, de frontal a occipital, 2 centímetros por atrás, está ahí, y además hace esta rodilla hacia atrás y otra rodilla hacia adelante. Bien, entonces ahora ya sé que esto es el frontal, esto de por acá el parietal, esto por acá el temporal, y esto acá arriba del cerebelo, el occipital. Si aquel era el surco central, ese es el precentral. Y esto es F3, este 1, este 2. En este corte yo no estoy viendo mucho más, porque es un corte parasagital, ¿se acuerdan? Por la forma del cerebro, lo estoy viendo, digamos, la parte que más sobresale hacia afuera. Tenemos acá las dos ramitas del surco lateral, la horizontal y la ascendente, entonces la parte orbitaria, la parte triangular, la parte opercular. Bueno, yo sigo T1 hacia el parietal, giro supramarginal, y sigo T2, giro angular, bien. Tengo un surco accesorio, tengo yo, acá, como ven. Bueno, este corte, entonces, como les decía, es un corte parasagital. Está cortado así para yo poder ver, ¿sí? Es lo que estábamos mirando recién. En una tomografía lo ven acá, a lo mejor no pueden distinguir tantos accidentes como estuvimos mirando recién, esto sería un preparado anatómico con las dos ramas. Fíjense, por ejemplo, que este espécimen tiene distinta la configuración de la parte triangular y que como la tengo yo, en vez de tener una B corta, tiene una Y. Eso es absolutamente normal. También otra cosa es estos surquitos que se van hacia arriba. Hay gente que tiene 3, hay gente que tiene 4, hasta 7 hemos visto, no tienen nombre estos surquitos. Bueno, y fíjense también cómo el surco lateral se curva hacia arriba, y también eso marca la parte anterior del giro supramarginal. Surco central. Como les decía, sigue en constancia el surco lateral, empieza en el borde superior de la cara externa, aproximadamente 2 centímetros por detrás del punto medio, entre el lóbulo frontal y occipital, eso ya lo vimos. En casi el 90% de los casos continúa hacia la cara medial en el lóbulo paracentral. Fíjense, 90%, o sea, no es que todos los casos, puede que no lo encontremos, luego veremos cara medial. Y por debajo termina entre 2 y 2,5 centímetros por detrás de la rama ascendente del surco lateral sin intersectarla. Entonces, tiene una rodilla superior o anterior y una rodilla inferior o posterior, la forma de S. Veamos en esta sigo siendo yo, un poco más adentro. Fíjense cómo acá se ve la ínsula, se ve el surco circular de la ínsula, y tengo que decir, bueno, frontal, occipital, la mitad está por acá, ¿sí? ¿Y por dónde va a estar? La mitad está por acá. ¿Por dónde va a estar? Por acá, ¿sí? Este es mi surco central. Otro truco para encontrar el surco central es ver dónde termina la ínsula. Fíjense, ¿ven dónde está la estrellita? Bueno, el surco que está apuntando justo es el surco central, porque a veces cuando uno va cortando no se ven con tanta claridad los accidentes. Pero bueno, ya tienen dos métodos. Entonces, veamos cómo se ve, por ejemplo, esta parte del opérculo silviano, o de la corteza perisilviana, o del opérculo frontoparietal, ¿sí? El opérculo frontoparietal entonces sería todo esto que está por arriba del surco lateral, tanto frontal como parietal. Tenemos el surco central, el giro precentral, el giro postcentral. No sé si se ubican, esta es una rezo cortada también en forma parasagital. Ven la carita. Bueno, tenemos las dos ramas del surco central, del surco lateral, perdonen, con la parte opercular, triangular y orbitaria, el primer giro temporal, el segundo, ¿sí? El tercero, acá se asoma, chiquitín. Bueno, y del temporal, en los otros cortes no se veía tan bien, fíjense que tiene una parte que va más del polo temporal, plano polar, y otra parte temporal propiamente dicha que se llama plano temporal. De hecho, este giro que tiene forma de honguito es el giro de Herschel. Luego lo veremos para qué sirve.
Bien, entonces seguía este, supramarginal, seguía el otro, angular. ¿Qué más? El occipital acá, atrás, desde la hendidura preoccipital. Bueno, y no mucho más. Ahí tiene el surco central, supramarginal, angular, giros del occipital, sí, superior e inferior, bueno, nada para decir. Bueno, de la ínsula ya sabemos dónde está, tengo que abrir entonces Silvio, y ahí adentro la encuentro. ¿Por qué está escondida así? Bueno, fíjense esto que ven acá, que parece un cerebro muy, muy patológico, sin surcos. En verdad es un cerebro absolutamente normal de un embrión de 23 semanas. ¿Qué pasa? Los surcos se van formando, como que se van plegando la corteza de a poquito y hasta tienen una cronología determinada, no es que van apareciendo todos a la vez. Por ejemplo, la cisura del Silvio o el surco lateral es uno de los primeros que se forma. Se forma y fíjense que se empieza a plegar el cerebro dentro, digamos, alrededor de ella, y entonces la ínsula queda chiquitita y todo lo demás queda súper plegado alrededor. No es que no crezca la ínsula, pero queda mucho más chiquita en relación a los demás lóbulos. En realidad, ustedes saben que ínsula significa isla, pero en realidad no es una isla sino una península, porque tiene este pedacito de sustancia blanca, ¿ven?, que la une al lóbulo temporal, que se llama istmo, como en geografía, el fragmento de tierra que une una península al continente, istmo de la ínsula. Y es muy importante porque ahí están todas las conexiones que tiene la ínsula. Ahí está. Istmo. Bueno, para ver, entonces la ínsula tengo que cortar la sagital, pero más adentro. Entonces voy a ver el surco circular, los giros cortos, los que están adelante, y los giros largos. Círculo frontoparietal arriba, y el giro de Herschel lo voy a ver abajo. Bueno, ahora vamos a salir un poquito de esta pantalla y les voy a mostrar, si quieren pueden bajárselo, es una herramienta que nosotros usamos para procesar imágenes, pero trae cargada una imagen normal, así que espérenme que vamos a salir de acá y vamos a ver otra pantalla. Ahí estamos. Acá está. Bueno, entonces, ustedes entran a este programita que se lo tienen que instalar y van a ver cargado un T1, ¿sí? Pues en realidad tienen lo que quieran para ver. Pero les quería mostrar cómo se ve cuando uno va navegando por la resonancia de adelante a atrás, de arriba a abajo, y etc. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá. Supónganse que queremos ver estos cortes sagitales, ¿sí? Ay, ¿por qué me fui? Es un poco engañoso en algunas partes, porque se te va la resonancia de todo la... Bueno, evidentemente está destinado a que yo empiece por el corte coronal. Corte coronal. Tenemos que pensar en los surcos que estuvimos viendo antes, de la cara lateral. Entonces, por ejemplo, acá tengo el giro frontal superior, el giro frontal medio, ¿sí? Y el inferior. Si yo sigo y sigo, bien, en algún momento voy a seguir viendo superior, medio e inferior, pero en algún momento voy a llegar al surco lateral. Entonces, además de tener los surcos frontales, voy a empezar a tener los surcos temporales, ¿sí? Superior, medio, fíjense el inferior, cómo pega la vuelta. Si están medio perdidos de dónde están, pueden verla en el corte sagital, que también se ve bien. Entonces, sigo yendo para atrás, fíjense cómo ahí empieza a aparecer la ínsula, ¿sí? Puedo irme también con este para verlo en la cara lateral. Por ejemplo, acá pueden ver un surco lateral, fíjense, siempre de un lado más grande que del otro, más largo que el otro. Ahí está. Ven cómo va apareciendo de a poquito el surco lateral y el surco central acá. ¿Lo ven? Precentral, procentral, frontal medio sería frontal inferior. Acá ven las ramas de Silvio y acá empieza a aparecer la ínsula y estas ramitas chiquititas que se iban hacia el lóbulo parietal, como les decía. Lo mismo
en los cortes axiales. Esto está bueno para ir jugando e ir viendo, pero bueno, tiene esas cosas que por ahí se te va de la pantalla. Ahí estamos, ¿sí? Si yo empiezo a cortar, fíjense dónde está cortado este acá abajo. Esto que voy a ver es el lóbulo temporal. Seguimos subiendo. A ver, ahí estamos. Lóbulo temporal. Acá veo entonces el surco lateral, la parte espinoidal y opérculo insular. Esto que se ve ahí es justamente la arteria silviana. Vemos el lóbulo temporal, como después hacia atrás se convierte en occipital. Estamos viendo todo eso que está ahí, ¿ven? Giro temporal inferior, superior. Entonces estoy viendo ahí. Bueno, como para ir familiarizándose con cosas, ¿sí? Acá está, por ejemplo, puesto justo en la ínsula, y tienen ahí, para ver dónde está el cursor, ir moviéndose y tratar de reconocer los surcos. Luego veremos en la cara axial, cómo se ve en los cortes axiales estos de vértex, cómo hacer para encontrarlo blando, ¿sí? Pero, por ejemplo, está acá. Bien. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Adiós.